Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Al abrir la persiana, un color porcelana refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas a un niño recibiendo cariño, si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si hoy el día Y bueno, amigos, bienvenidos al último día del recuento de los daños trimestral, mensual, bimensual, de todo a pulmón. ¿Y saben por qué es el último? Porque ya llegó la Navidad. Ya estamos, imaginen ustedes cómo era el tiempo. Viernes 21 de diciembre del año 2018. Y a Jorge y a mí nos hacen falta todavía 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, para compartir con ustedes. Por supuesto que la semana entrante vamos a conversar, o mejor dicho, voy a conversar. A mí me va a dejar ese trabajo, mi querido amigo George. Sí, ahora sí me voy de vacaciones. Me va a dejar el trabajo que voy a disfrutar de conversar con Luis Pedro Álvarez, con Alejandro Valdizón y con mi queridísimo amigo Luis Figueroa, para ya analizar en conjunto la política, la justicia, la seguridad, etcétera, amigos. Pero bueno, todavía nos quedan 3 meses que tenemos que compartir con ustedes. Meses que fueron movidos porque incluyeron elecciones internacionales, fueron las elecciones de medio término, antes de que Jorge se moleste con aquello del medio mandato. Digo, es que tampoco es así. Middle term. Es election. mitad de periodo. De mitad de periodo, ay, perdón, no. Es el término medio es el de la carne. De mitad de periodo de Estados Unidos, que, pues bueno, no hubo mayor sorpresa en estas elecciones. Jorge, pasó lo que tenía que pasar. Le hace lo que pasa en casi todas las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Y hasta bien le fue a los republicanos, porque hasta lograron un escaño más en el Senado, aunque hayan perdido la Cámara Baja. Y entiendo que en las elecciones para gobernadores, ya las elecciones locales y las estatales, pues tampoco les fue tan mal. Eso sí, la Cámara Baja la perdieron, quedó en manos ahora de los demócratas, que, repito, es lo que suele suceder en estas elecciones. Hay veces en las cuales, como le pasó a Obama, que perdió las 2 cámaras, ¿ve? Y hasta sale hasta me sale como en verso, George. Pero bueno, en fin, esa es una de las noticias importantísimas en lo que respecta a noviembre. Pero ya que estamos hablando de elecciones, ahí te van algunas cuantas más, George. Las elecciones brasileñas, en las cuales ganó Jair Bolsonaro. También podríamos hablar de la interesante consulta popular que hubo en diciembre en Perú, que lamento que no hayan votado a favor de tener un Congreso bicameral, porque por más mal planteado que hubiera estado, siempre es mejor tener un Congreso bicameral, 2 cámaras, para que no dependa de una sola tu destino como ciudadano. Pero bueno, también se dieron esas elecciones. ¿Qué otras elecciones hubo? ¡Ay, la farsa de las elecciones venezolanas, por favor! En fin, amigos, y solo para ir terminando, también el 1 de diciembre tomó posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente mexicano, de lo cual hemos resaltado que nos ha llamado la atención su propuesta de la zona libre,
que en teoría entra en vigencia a partir de enero. Vamos a ver, Jorge, porque una de los motivos que me llama la atención del inicio del año 2019 es precisamente ver qué va a pasar con la propuesta de la zona libre de AMLO. Pero bueno, George, ¿qué querés comentar tú en lo que respecta a estos temas internacionales del último periodo de 2018? Bueno, ahí se dieron cosas también como la renuncia de Nikki Haley como embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Y ya pues nombraron también ya a su sustituta, pero queda en duda de a qué se va a dedicar Nikki Haley, porque ya la están comentando incluso como una posible candidata presidencial, aunque ella ha aclarado que por lo menos no en esta elección, o sea en la siguiente elección, que es dentro de 2 años, en el 2020 son las siguientes elecciones, y en las que si no pasa nada así sorprendente, le hace que le hagan un impeachment y que lo gane, Trump estaría siendo candidato para la reelección. Y ya se empiezan también ya empiezan las disputas dentro del Partido Demócrata a ver quién va a ser el que va a competir contra Donald Trump en las elecciones del 2020, ¿verdad? Aquí en Guatemala estamos todavía que no se puede hablar de las elecciones porque es prohibido, y allá en Estados Unidos ya tienen hasta su casa de campaña todos para la elección del 2020. Sí, George, increíble, ¿verdad? Sí. Qué triste en la historia nuestra, pero no, hoy estamos felices, hasta estamos cumpliendo nuestra promesa que habían con sombreritos de, no sé si de Santa o de duendes de Santa, una de dos, pero el de duende se lo quedó Marito. Vamos a ver si lo convencemos de que venga un momento. A ver, vení Marito, para que te vean. Sí, no fregues, Marito, vení, que te vean los oyentes con aquí hasta foto nos deberíamos de tomar los tres aquí en el centro. Vean a Marito también celebrando. Aquí estamos Jorge y yo con Marito en los controles, ahorita en las pantallas de todo pulmón. Gracias, Marito. ¿Te gustó ese tu sombrerito, verdad? Para que vean que estamos nosotros también en el mood navideño, amigos, aquí disfrutando y tratando de la forma más alegre posible comentarles lo que ha sucedido en este último trimestre en Guatemala y en el resto del mundo. Otra cosa que se va a dar el 1 de enero es la toma de posesión de Bolsonaro, que él ganó las elecciones en este trimestre en Brasil, pero toma posesión el próximo 1 de enero del 2019, que también es un caso interesante de qué va a pasar en Brasil con todos los ofrecimientos que ha hecho de eliminar ministerios, reducir impuestos. Sí, está interesante a ver qué. Vamos a ver qué sucede, pero que el 2019 va a estar interesante, lo va a estar. Pero George, no estamos en nuestras proyecciones de principio de año. Estamos comentando todavía lo que pasó en este último trimestre. A ver, pero ya que estás mencionando Brasil, precisamente Lula y Rousseff, los dos expresidentes del Partido de los Trabajadores de Brasil, fueron imputados por asociación ilícita a finales de noviembre, el 22 de noviembre, si estoy en lo correcto, es que les cae una nueva acusación a Dilma Rousseff y a Luis Ignacio Lula da Silva. Por cierto, solo una cosa, George, hoy sí doña Liz nos tiene abandonados. Hoy no me pusieron pero ni un vaso de agua. ¿Será que Marito, así que ya con su sombrero mágico de duende, nos consigue que nos traigan algo de beber? Gracias. Sí, en efecto fueron imputados ahí en finales de noviembre Luis Ignacio Lula da Silva, que ya ha estado en prisión desde abril de este año, y Dilma Rousseff. Esto en el caso de Petrobras. Recordemos de que ese caso de Petrobras es uno de los casos de corrupción más grandes de la historia mundial, de la historia del mundo mundial, diría Luis Figueroa. Es de lo que han logrado descubrir
ha habido por lo menos un robo de más o menos 10,000 millones de dólares. Hubo un robo de más o menos 10,000 millones de dólares ahí en Petrobras. Y en este caso, precisamente de ese robo de los 100,000 millones de dólares, 10,000 millones de dólares, es donde están acusados, en este caso, esa acusación que se presentó a finales de noviembre, Lula y Dilma Rousseff. O sea, fue durante su gobierno, donde también estaban preocupados por el pueblo. También, George, a finales de noviembre se llevó a cabo noviembre fue un mes muy interesante. Se llevó a cabo las reuniones del G20, que pienso que el pasar de las semanas, lo más importante de esa reunión es, primero, que Estados Unidos dejó ya totalmente claro, el gobierno de Estados Unidos, que se retiraban de los acuerdos de París, que luego cuando comentemos diciembre y hablemos del tema de los chalecos amarillos, ¡ay no, sí, siempre tenemos que comentarlo ya ahorita! Sí. Como lo pudimos ver en las protestas de los chalecos amarillos en Francia, es interesante que decíamos nosotros que fueron provocadas y nosotros vamos a seguir restregándoles en la cara a todos los que sí, en contra de las propuestas neoliberales de Macron y es en busca de la justicia social y puras tonterías. Eso no quiere decir que no se les hayan unido un montón de oportunistas después a los chalecos amarillos, pero no olvidemos, o mejor dicho, recordemos que el origen de estas propuestas fue el ecotax o ecoimpuesto, el impuesto ecológico a las gasolinas y al diésel, con el objetivo, imaginen ustedes qué arrogancia, de obligar a la gente a dejar de utilizar sus vehículos y que gastaran un dinero que no tienen en la compra de carros, vamos a ver, que ellos consideran que son amables con el medio ambiente. Eso fue la gota que derramó el vaso de agua particularmente de lo que se diría que es el grupo de los obreros, taxistas, etcétera, en Francia, que los llevó a cometer acciones que son condenables, porque esa violencia no es justificable. Pero lo que nosotros hacemos es recordar qué fue lo que lo provocó. Y lo interesante es que mencionábamos, ¿recordás, Jorge? Que si se le consultara a los oyentes ahorita, si quisieran, a los oyentes, si se le consultara a los franceses, si quisieran retirarse del acuerdo de París, serían los primeros que dirían sí, porque un dato importante que se los restregó en la cara, además de eso, Donald Trump a un montón, es que parte de los gritos que se escuchaban era de queremos a Trump, we want Trump, gritaban algunos de las protestas. No, así no decían en francés. A ver, ¿cómo se dice en francés? A ver, ¿cómo se dice? Tenemos que ir a la pausa, George. Algo más. Bueno, pero rápidamente, antes de que terminemos, lo más importante del G20, yo diría, Jorge, es que primero que todo quedó claro. Y eso va a ser el final de este acuerdo del cual pretendían vivir. A ver, por favor, que quede claro, yo soy alguien que reconoce que hay un cambio climático. No me van a venir luego con tonterías. Estoy totalmente de acuerdo en que sí es evidente que existe un cambio climático. Lo que no es evidente es que ese cambio climático dependa de la acción del ser humano. Esa es realmente una excusa de un montón de vividores que esperan, y eso es lo que hizo, gracias doña Liz, y eso es lo que hizo que precisamente se retirara el gobierno de Estados Unidos de este acuerdo, porque pretendían que particularmente los estadounidenses financiaran por, ¿cómo eran? Era 10,000 millones de euros, creo que era lo que pretendían todas estas organizaciones que se supone iban a evitar que existiera el cambio climático. A mí se me está cayendo mi gorrito. Pero bueno, eso fue una de las cosas. Ser por el cambio climático. De plano el cambio climático, o creo que es por mi cabellera que es abundante. Pero bueno, George, eso es uno. Y lo otro que me parece muy importante, o sea, que es la reunión. Se me debiera caer, ¿no? Sí, a ti por eso no se te cae. Pero lo otro, Jorge, es también la reunión que hubo, la cena y que hubo en la cual participaron Donald Trump y Xi Jinping. Y decidieron darse un periodo de 3 meses para ponerse de acuerdo antes de que entren en vigencia las nuevas tasas que pretende imponer Donald Trump
a las importaciones de China a Estados Unidos. Así es, esa fue quizás la reunión más importante. Acuerdo ese que está así pendiente de un hilo, aún esa tregua de 3 meses, a raíz de todo lo que sucedió la semana siguiente en el caso de Huawei y su directora financiera que fue capturada que creen que por medio de los teléfonos Huawei los están espiando los chinos. Sí. ¿Tú crees que eso es posible, George? Podría ser, pero realmente por lo menos la excusa de la captura de la directora financiera y mi mamá que tiene un Huawei, mamá, cuidado porque Xi Jinping la va a estar me imagino que debe estar interesado en espiar a mi mamá. Sí, pero en el caso de, por lo menos oficialmente, la captura de la directora financiera de Huawei se debió a que, según el gobierno de Estados Unidos, estaban salteándose las sanciones en contra del gobierno de Irán y a raíz, esa es la excusa oficial de por qué pidieron la extradición de esta señora. Pero otro dato que se dio en esa reunión del G20 fue la firma del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Ese es era el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto y se juntaron ahí, antes de que empezara la reunión del G20, ahí en Buenos Aires se juntaron Peña Nieto, Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para firmar oficialmente el nuevo acuerdo de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que ahora tendrán que ratificar los congresos de los 3 países, pero en ese momento se dio esa firma. Pero bueno, en fin, un par de cosas más. Keiko Fujimori es detenida por lavado de dinero. Continúan las manifestaciones en Nicaragua y Costa Rica. Los venezolanos que mencioné, esta farsa de elecciones regionales que hubo. Lo más lamentable es que, entre otros, se retiró la fábrica Goodyear y también Pirelli, fábricas de llantas, que dejaron a miles de venezolanos sin empleos. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos ya con las notas de índole nacional, porque nos entusiasmamos con las internacionales que estuvieron emocionantes en este último trimestre. Así es. A José le da risa, creo que le da risa el sombrerito de George. ¿O será que se quiere poner el sombrerito de Mario? Ahí está velándole el sombrero a Mario. José, y solo se nos queda viendo con cara. ¿Y yo qué hice? Solo vine a chutear. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Ideas con valor. Que ya llegó la Navidad. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y continuamos con nuestro recuento de los daños. A ver, entrando ya a temas de Guatemala, George, creo que es importante mencionar en los temas que más impacto causaron vamos a ver, diría yo que en temas de política luego lo vamos a ir dividiendo, pero en tema de política, por ejemplo, solo por mencionar, en el mes de noviembre se firmó un acuerdo en San Mateo Ixtatán. Te recordás que en San Mateo Ixtatán, también lo recordarán los oyentes, es el área donde está una hidroeléctrica que no solo los propietarios y la inversión de capital que han hecho en esa área ha sufrido con ataques terroristas, sino también los pobladores. Después de meses de estar conversando, finalmente llegaron a un acuerdo, al menos con un grupo, pero que parece que no son los meros violentos y los terroristas que nosotros sospechamos que son sostenidos por narcotraficantes. Pero el que dio la sorpresa de ser uno de los adalides y en lo que respecta a la firma de este convenio es ni más ni menos que Álvaro Ramazzini, ¿no, Jorge? Y que también sorprendió apareciendo en el llamado caso de en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, por el cual, como ustedes recordarán,
fue, a pesar de que fue declarado absuelto en España, fue nuevamente acusado en Guatemala Carlos Bielman, al igual que Stu Velasco y cuatro personas más, porque entre esas 4 personas vamos a incluir a Erwin Sperensen, que se encuentra en Suiza, a la espera de que termine todo el proceso que él está enfrentando en Ginebra. Y este caso que sorprendió tantísimo, George, entre los que se presentaron a apoyar a Carlos Bielman, además de Oscar Berché y muchos más, fue precisamente Álvaro Ramazzini. Solo quería hacer esa relación, ¿verdad? Pero al final lo que yo quería mencionar es el tema del acuerdo en San Mateo y Xtatán, que parece que sí llevó a alguna paz, aunque, repito, los terroristas, eso sí parece que no están muy satisfechos con la firma esta. También, ¿te recordás, George, que de nuevo, como que si no lo supiéramos, pero la CC otra vez publicó en el diario oficial la orden de permitir el ingreso de Iván Velásquez al país? El que, aprovechando todas las celebraciones que hubo por el Día de la Corrupción, que creo que fue el 10 de diciembre, previo a eso, que tuvo varias reuniones. ¿9? ¿Fue domingo 9 o lunes 10? El Día Internacional de la Corrupción fue el 9. ¿Y yo por qué me recuerdo el lunes 10? Que lo que pasa es que lo leíste empezaron en los diarios al 10. No, porque empezaron ahorita te lo confirmo, empezaron las celebraciones desde la semana anterior. Una de ellas fue una conferencia que hubo en El Salvador, en donde se presentó Iván Velásquez y anunció que probablemente viene a Guatemala hasta en enero. Así que tengan paz y tranquilidad en los días que restan. Cuando haya más racionalidad, dijo. Cuando haya más racionalidad, George. A ver. Sí, en efecto, Iván Velásquez anunció, no lo dijo así tan claro, pero dijo básicamente que estaría viendo si en enero regresaba, pero si se daban las circunstancias y que estaba muy complicado ahorita en diciembre y que adicionalmente pues que todos en la CICIG se iban de vacaciones, entonces que para qué iba a regresar, más o menos así era la cosa, entonces pero que en enero esperaba que hubiese más racionalidad a la hora de que él regresase a Guatemala. Tienes razón, George. El Día Internacional contra la Corrupción se celebra el 9 de diciembre. Así es. Pero bueno, por ese motivo, amigos, es que se llevaron a cabo todas estas actividades, ¿no?, que permitió que diera estas declaraciones Iván Velásquez. Pero bueno, George, no sé si les querés recordar, por favor, o no sé si querés o no, es irrelevante porque para eso estamos acá, ¿no? Recordémosles a los oyentes qué sucedió con el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Ahora te cedo a ti el micrófono. Que no sé mucho. Adelante pues, Jacobs. Sí. Uy, qué amargado, y menos mal que ya estamos a poco de que venga Santa Claus. Sí, pues básicamente recordarán que a finales de octubre de este año, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil hizo varias capturas. Capturaron a Stu Velasco, capturaron a varios otros y intentaron capturar al viceministro de Gobernación que se fugó y sigue fugado, y también capturaron a Carlos Bielman y le iban a avisar también a Erwin Sperensen que iba a estar sometido también en ese juicio. Y ¿de qué los acusaban? Pues básicamente los acusaban de 2 delitos, de ejecuciones extrajudiciales y de tortura. El argumento era de que eran casos nuevos supuestamente, venían desde la época de cuando fue la fuga en el Infiernito, que fue en el 2007, si mal no estoy, pero que según el Ministerio Público, pues estos eran casos que hasta ahora habían logrado conseguir a los testigos y todo, y que entonces por eso es que hasta ahora lo presentaban.
Sin embargo, la defensa de Carlos Bielman por lo menos argumentó de que eso era exactamente el mismo delito por el cual se le había juzgado ya en España. Y pues la jueza estuvo de acuerdo. La jueza dijo, en efecto, esto es lo que ya por lo que le juzgaron a él en España, entonces ya no se le puede juzgar aquí. Si bien es cierto, eran otros los muertos, por así decirlo, porque supuestamente eran, precisamente eso fue el argumento del Ministerio Público, sí, pero es que no son los mismos muertos, son otros muertos. Pero lo que argumentó tanto la defensa de Carlos Bielman como el mismo Carlos Bielman y después también la jueza es de que solo que ahora te quería hacer yo una corrección. Fue en el 2005. Perdón, en el 2005. Lo del infiernito. Y entonces al final la jueza estuvo de acuerdo en que era el mismo delito, que probablemente los muertos eran distintos, pero se le estaba acusando básicamente de que había conformado un grupo, un grupo clandestino para hacer estas ejecuciones, y de eso era de que lo habían acusado en el juicio en España. Entonces, por eso no lo ligó a proceso por ese delito. Sin embargo, sí lo ligó a proceso por el delito de torturas, argumentando de que por ese de tortura sí no había sido juzgado en España, así que pues igual los dejó ligados a Bielman por el de tortura, y a los demás, a Stu Velasco y a los otros dos, por ambos delitos, por el de tortura y por el de ejecución extrajudicial. Lo que luego la juez le dio al Ministerio Público 3 meses para que haga la investigación, y entonces de una vez citó para la siguiente audiencia, si mal no estoy, en febrero del año entrante, que es donde ya el Ministerio Público es la audiencia de etapa intermedia, como se le llama, que es donde el Ministerio Público tiene que presentar las pruebas para ver si hay suficiente evidencia según los jueces, o la jueza en este caso, para irse a juicio. Entonces eso será el siguiente capítulo, que lo veremos en febrero del año entrante. Una de las peores cosas que sucedió en el mes de noviembre, George, adivina cuál fue. Dictaminan y aprueban el presupuesto 2019. Qué horror, casi 88 mil millones de quetzales, de que saber ni de dónde lo vamos a sacar. Ay, Dios. Yo sé que, me disculpo con ustedes, que sé que estamos en una época muy alegre, estamos contentos, estamos celebrando, pero por favor no olvidemos esa barbaridad que les aprobaron los diputados del Congreso, que aprobaron los diputados del Congreso para el año 2019. George. En efecto. Hasta sin habla se quedó. Sí, se me cae el sombrero. Y pues en efecto quedó ya definido el presupuesto, fue aprobado. Al inicio habían dudas de si iban a poder aprobarlo, pero pues al final sí consiguieron los votos. Recordemos de que en el caso del presupuesto se aprueba con mayoría simple, o sea, solo con los 80 diputados, a menos que se quiera aprobar así de emergencia nacional, que como lo han hecho otros muchas veces, que lo han aprobado de emergencia nacional el 30 de noviembre a las 11:30 de la noche. Pero en este caso, pues sí siguieron todo el proceso de hacer todas las 3 lecturas y luego la aprobación así por artículos, entonces solo necesitaban 80 votos. Aún así, lo aprobaron más de los 105 votos, o sea, más de 105 diputados, que eran, más de la mayoría calificada, que se le llama, que son 2/3 partes del Congreso. Y básicamente lo aprobaron luego de las negociaciones, en donde se hicieron varios cambios, pero todas estas negociaciones, o la mayoría de estas negociaciones, realmente era para ver quién alegaba más y quién exigía más, y al final pues concedieron más aumentos de sueldos para el ministerio de los trabajadores del Ministerio de Salud, más aumentos de sueldo para los trabajadores del Ministerio de Educación, y pues ahí se fue todo el dinero, porque son bastantes cientos y miles de millones de quetzales los que se van solo en sueldos y salarios en esos 2 ministerios, que son los 2 ministerios más grandes del gobierno.
Sí, qué horror. Creo que ya tenemos que ir a la pausa, Ah, bueno, entonces en el siguiente segmento vamos a hablar de otro tema importantísimo de este trimestre, y son esta nueva modalidad de emigrar en grupos, las marchas de los migrantes. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya en el último segmento, y cuando yo veo la lista de cosas que queríamos compartir con ustedes, pero bueno, en fin, hay algo muy, muy importante que olvidamos comentar, Jorge, en el segmento anterior, en lo que respecta a el caso de las ejecuciones extrajudiciales del Infiernito, y son los audios y los videos que circularon donde quedó claro, pues ahí está, es evidente, es obvio, más aún es obvio, esas negociaciones que al menos hicieron algunos fiscales del Ministerio Público, entiendo que apoyados por fiscales de la CICIG, con presos y con criminales confesos. Tal es el caso de Marco Tulio López, que ese es uno de los que más nos impresionó, Jorge, el de Marco Tulio López, que en un audio que confirmaron primero Juan Francisco Sandoval, aunque luego trató de hacerse los quesos diciendo que sí, pero tal vez no, aunque ya fue reconocido como un video auténtico hasta por los señores de la CICIG, como ustedes recordarán que lo vimos en todo pulmón. A mí lo que me impactó es como este señor, que fue clarísimo en esas declaraciones de que él no fue torturado. Pero es interesante que cuando estaban hablando del tema de la vamos a ver, del apoyo económico, no sé cómo lo manejaron, esa compra de un testimonio, él decía, pero bueno, mire, a mí, el señor Bielman a mí no me hizo nada, a mí no me torturaron, pero bueno, dependiendo de la ayuda económica, yo hasta además soy capaz de hablar ahí, y definitivamente ahí hablo un montón, porque qué barbaridad las cosas que luego terminó en el adelanto de prueba que hubo en la primera audiencia en el juzgado de Claudette Domínguez, como resulta que del 2013 al 2018 se recordó que sí lo torturaron imaginen ustedes, de tal manera que hasta un hombre de alrededor de 300 libras, que entiendo es lo que pesaba Erwin Sperisen en ese tiempo, le brincaba en la espalda, y que con la bota lo pisoteaba Carlos Bielman. Por favor, después que en el 2013 resulta que no, mire, no, pero yo cool. Y lo increíble es que esa evidencia que era una clara evidencia de un montaje, por lo menos en lo que respecta al señor Marco Tulio López, fue hasta solicitada, nos comentaron después, de que no la iban a aceptar en el tribunal. ¿Por qué? Solo porque se había dado a conocer en los medios de comunicación, aunque ya hubiera sido reconocida como auténtica. George. Sí, y en ese video, en efecto, él básicamente reconoce de que no lo habían torturado, y eso salió un jueves. El viernes, o sea, fue el jueves que se publicaron esos audios en el internet, y el viernes vienen los fiscales del Ministerio Público y presentan la otra declaración de este mismo Marco Tulio López, en donde dice todo esto que ya mencionó Marta Yolanda, ¿verdad? Que lo torturaron y que Sperisen le saltaba encima y que Carlos Bielman le ponía la bota en el cuello. Eso, repito, el día después de que salieron estos audios y de que ellos mismos habían reconocido de que eran audios ciertos, aunque argumentaron de que eran ciertos, pero no eran del mismo momento. Pero lo cual en todo caso es irrelevante, porque al final el punto es de que primero él había reconocido que no había sido torturado, y segundo, él había dicho de que si le daban algo, pues él decía cualquier otra cosa, y después al otro día sale diciendo cualquier otra cosa. Entonces obvio que algo le dieron, algo ganó en la transacción. Algo pasó ahí.
Pero bueno, amigos, luego vamos con el tema ya de... Ay, y te faltó mencionar el video del preso, el asesino de 2 policías, que fue dejado en libertad para que declarara en España, para que después ese testimonio fuera declarado falso en la audiencia española. Sí, que luego apareció, a la siguiente semana aparecieron esos otros videos en donde estaban haciendo una negociación con fiscales de la CICIG y la negociación era precisamente de que iban a darles libertad a este criminal si testificaba en contra de Bielman y que se utilizaba ese testimonio para incriminarlo. Y de ahí resulta que ese mismo que estaba en ese video, que por lo visto no confiaba en los de la CICIG para haber él mismo grabado así en secreto el video. Al igual que Marco Tulio López López, Pues sí, porque ha grabado el audio. Sí. Saber ni cuántos de audios de ese tipo deben de haber, me imagino. Y entonces resulta que que hizo esa negociación, después lo dejaron libre, fue a testificar en contra de Carlos Bielman en España y como consecuencia de eso lo dejaron libre. Pero después resultó que el mismo tribunal de España dijo, o sea, al final en su juicio, en donde dejaron libre a Bielman, dijeron de que era un testimonio falso, al grado de que apelaron la sentencia y fueron a casación, y resulta que en la casación hasta el mismo fiscal español dijo que mejor ya no pedía nada porque hasta él lo habían engañado y que sí era un testigo falso, imagínate, o sea, hasta el mismo fiscal español que estaba acusando a Bielman. Ya en el proceso de casación, ya él ya no quiso continuar con la acusación y argumentando precisamente el mismo fiscal de que lo habían engañado y que era un testigo falso. Pero bueno, George, como nos quedan, ¿cuántos minutos nos quedan, Marito? Porfa. 5 minutos y bueno, rápidamente notas que no valen la pena profundizar en ellas, solo para recordarles, Roxana Valdetti fue condenada a 15 años y medio por el caso de la agüita mágica, ¿se recuerdan? Esto fue a principios de octubre, por el caso del lago de Amatitlán. Luego también hubo algunas denuncias de corrupción en todos los ministerios, particularmente en el FODES. En el FODES y el MAGA, que son los que están a cargo de todos los programas clientelares. Y luego la gente se preocupa, muchos se preguntan por qué emigran los guatemaltecos, porque, repito, nadie ni los expulsa ni los estamos exportando, nada de eso. La gente libremente decide irse por razones más que justificadas, porque en Guatemala no pueden progresar. Y no solo en Guatemala, en Honduras, El Salvador y tantos otros lados. Y lo que decidieron hacer a partir del 13 de octubre, esa es la fecha clave, ese es el día que se reúne la primera de las llamadas marchas de los migrantes en San Pedro Sula, es emigrar en grupos de miles de personas. Eso sí, al final sí se encontraron con un muro, particularmente en Tijuana, porque la mayoría, pues ahí es donde va a pasar estas fiestas de fin de año. Sí, en efecto, pues esta fue la inauguración de las caravanas estas, porque no es la forma usual en que los emigrantes del Triángulo Norte se van a Estados Unidos. Al final, lo que se pudo averiguar es de que sí, inicialmente pues sí hubo un grupo que estuvo asusando ahí a la gente para que se fuera en la caravana, pero al final realmente la gente que se fue era la mayor parte pues tenía en efecto la intención de irse, no era así con intenciones políticas, no, se especuló mucho con relación a que la caravana era para aguarle las elecciones a Donald Trump, aunque realmente Donald Trump al final lo utilizó así precisamente bastante en la campaña, diciendo, ya vieron, vienen todos estos a invadir aquí, entonces tenemos que reforzar el muro y tenemos que reforzar la frontera, pero pues no llegaron a tiempo para las elecciones hasta la frontera de Estados Unidos, aunque sí llegaron al par de semanas después, y
al final pues se han hecho varias caravanas, pero precisamente por la alta visibilidad que tienen, por estar así y haberlo hecho tan público y todo, pues les ha sido difícil poder cruzar la frontera, porque ahí han estado la guardia fronteriza, los soldados, y hasta reforzaron la frontera, así, el muro, que ahí sí hay muro, en esa parte de la frontera sí hay muro, pues reforzaron el muro y le pusieron alambre de púas y de todo. Entonces les ha costado, o sea, realmente han sido pocos los de esa caravana que han podido pasar la frontera. De ahí la gente que va no en la caravana, sino en el proceso usual, así con coyotes y todo, si bien es cierto, se les ha dificultado un poco, o sea, ha habido más posibilidades de que los capturen, la gente sigue cruzando la frontera, sigue llegando a Estados Unidos, y de hecho es tanta la cantidad que el gobierno de Estados Unidos no se da abasto, al grado de que ha tenido que utilizar la política esa de catch and release, o sea, de capturarlos, les toman los datos, le dicen, bueno, y por favor preséntese con el juez dentro de 3 meses, y los dejan libre porque simplemente no tienen dónde poner a tanta gente. O sea, estamos hablando de más o menos 500,000 de personas que capturan todos los años ahí o por lo menos este último año, ahí en la frontera. Entonces, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos tiene tanto espacio donde poner a toda esta gente, y entonces han optado por eso de capturarlos y liberarlos, con excepción de si capturan a alguien que sí tiene antecedentes penales y todo en Estados Unidos, y que a estos sí los capturan y los mandan a las cárceles así de migración para de una vez deportarlos, bueno, después del proceso, pero por lo menos a esos sí los mantienen en prisión. A todos los demás pues simplemente los fichan y los sueltan porque no les queda otra. Bueno, George, un par de cosas. Ya se empezaron a destapar los gallos, léase, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en este trimestre. No hubo mayor sorpresa, no sé si los tenés a la mano. Estaban Sandra Torres con el ex canciller Raúl Morales por la UNE, está Suri Ríos y el ex presidente de la Corte de Constitucionalidad de Roberto Molina Barreto, está también un señor Velázquez, ¿quiénes más? Habían ya 4 o 5 binomios que fueron anunciados, a los cuales pues les vamos a prestar mucho más interés a partir del año entrante. Solo los quiero mencionar y a ver si Jorge recuerda a los otros. Adelante. En el partido Todos estaba Freddy Cabrera como candidato presidencial y Ricardo Sagastume como candidato vicepresidencial. Luego también en el partido Fuerza, José Mauricio Radford fue proclamado como candidato presidencial y Manuel Abundio Maldonado como candidato vicepresidencial. Y ¿quiénes más? Luego también estaba Yamatei, que ya lo mencionaste. No, Yamatei no lo había mencionado. No lo había mencionado, entonces también no, solo a Suri y a Sandra Torres. Pero bueno, Jorge, como ya estamos pasado de tiempos, una nota interesante, no fue la reunión de presidentes de la Cumbre Iberoamericana. De los presidentes, no. La importante fue la 12ª Cumbre Encuentro Empresarial Iberoamericano que se llevó en la Antigua. Esto vamos a ver si algunos de los empresarios que vinieron se animan a invertir en Guatemala, George, a ver qué sorpresas nos trae el año 2019. Y en el caso de los migrantes, solo hay algo que yo sé que ya pasamos las notas internacionales, pues las quiero mencionar también en el tema de los migrantes, que se calcula que alrededor de 3 millones de venezolanos ya han emigrado, ya han salido, al menos 3 millones. Estamos hablando del 10% de la población venezolana. Pero bueno, y al paso que van, se va a ir el 90%. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final del recuento de los daños de todo a pulmón. Yo voy a estar de regreso con ustedes el próximo, ¿qué día es? Miércoles. Sí, miércoles 26 de diciembre, para seguir esta nuestra reflexión importante que debemos hacer a fin de año para empezar con los pies sobre la tierra el año 2019, particularmente porque va a ser un año
¿Cómo lo podríamos decir? Va a ser un año complicado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero por hoy, ¿qué queremos hacer, George? Solo desearles a los oyentes que tengan una feliz Nochebuena y una feliz Navidad en compañía de su familia. Y que por supuesto sigan en sintonía de todo pulmón porque tenemos más sorpresas para ustedes. George. Así es, así que les deseamos a todos que pasen una muy feliz Navidad y un feliz año nuevo. Bueno, yo sí, porque como Marta Yolanda es la que va a estar la próxima semana, yo voy a estar de vacaciones, así que les deseo de una vez que pasen un muy feliz año nuevo y que el año entrante pues tengan muchos éxitos y bendiciones. Y bueno, amigos, continúen en sintonía de todo pulmón. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la noticia tecnológica de hoy vamos a hablar acerca de algo que está fuera del sistema solar. Y es que precisamente hace pocos días el Voyager 2, que es una nave de la NASA, entró en lo que se le llama el espacio interestelar. Luego de bastantes años, esto fue enviado, esta nave, la Voyager 2, fue lanzada en 1977. Y básicamente eran dos naves, estaba el Voyager 1 y luego el Voyager 2. Como por azares del destino, el Voyager 2 fue lanzado un par de semanas antes que el Voyager 1, o sea que al final el más viejo es el 2. Y ambas se suponía que solo iban a durar 5 años más o menos. Y en esos 5 años, pues, ellas habían sido enviadas básicamente para ir a estudiar Júpiter y Saturno. Sin embargo, pues, pasaron Júpiter, pasaron Saturno, y resulta que así como el conejito aquel de las baterías, y seguían mandando datos, y seguían mandando datos, y seguían mandando datos. Estamos hablando de 1977, los 5 años pasaron en el 1982, y resulta que casi 41 años después siguen enviando datos. Y repito, esta era una nave que estaba supuesta que solo iba a durar 5 años. Sin embargo, pues resulta que han seguido en su viaje alejándose del Sol, alejándose del sistema solar. Y el Voyager 1 en el año 2012 se tiene registrado como que fue cuando salió del ámbito del sistema solar y ya va en el espacio que hay, por eso se llama interestelar, entre estrellas, ¿verdad? Por supuesto que de ahí en adelante ya hay una inmensidad antes de acercarse siquiera a alguna otra estrella. Pero el Voyager 2 ahorita se estima que fue el 5 de noviembre, aunque fue hasta recientemente que lo anunció la NASA, fue que salió del ámbito del sistema solar. ¿Y cómo saben, en cuándo salió? Pues básicamente resulta que uno de los aparatos que lleva el Voyager 2 es un medidor de plasma, le llaman. Y Plasma Science Experiment, experimento de ciencias de plasma, y esta detecta las propiedades del viento solar. Y resulta que justo a partir del 5 de noviembre dejó de enviar datos con relación a la velocidad del viento solar, y eso es lo que ellos detectan como que es el momento en donde salió ya de la esfera de influencia de nuestra estrella, que es nuestra estrella, es el Sol, y pues ya básicamente ya está fuera de todo lo que se considera como el sistema solar. Y se espera todavía que esta nave, que repito, estaba diseñada para que durara 5 años, pues, y ya lleva ahorita 41 años,
y resulta que todavía tienen esperanzas de que vaya a seguir funcionando hasta el año 2025, o sea, todavía que alcance todavía otros 7 años, y luego lo que implica que todavía va a seguir enviando información ya del espacio interestelar, de que hay ahí en el vacío entre las estrellas, y pues estos el interesante de estas naves Voyager son aquellas que llevan unos discos de platino, si mal no recuerdo, de oro, en donde va grabada mucha de la información sobre la especie humana, el conocimiento y la cultura humana que había hasta ese momento, pues iba grabada en esos discos, y la idea es de que en algún momento quizás puede ser llegue a alguna otra civilización y tengan información del planeta Tierra. Pues esta es la aventura de la Voyager 2, que ahora entra ya al espacio interestelar, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y sus nuevos planes postpago Siempre Conectado. Nuevos planes postpago Tigo, Siempre Conectado, presentó la noticia tecnológica. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y aquellos que nos están siguiendo pueden ver que ya se encuentra conmigo en la cabina en los estudios de Libertópolis a Sergio Ramírez. Muchas gracias. Contento de estar aquí de vuelta. Y sobre todo tener ya la oportunidad de felicitarlo, Sergio, personalmente por el haber sido reconocido como el premio Cervantes de Muchas 2017. gracias. Y yo sé que tenemos que mencionar el libro Ya nadie llora por mí, de Sergio Ramírez, que es el segundo en el cual es el protagonista, un inspector. Se dio a conocer en El cielo llora por mí en el 2008. Por supuesto, una de las preguntas que tengo para Sergio en lo que respecta a este libro, si es acaso parte o de una serie o de una trilogía, porque sí, no voy a decir el final, por favor, pero el final pues deja abierta la posibilidad de una próxima novela donde el inspector Dolores sea el protagonista. Bueno, yo creo que una novela negra donde el personaje es un detective que es única no tiene sentido. Es decir, las novelas policíacas es porque el personaje se repite en distintas tramas, en distintos libros. Entonces, por lo menos ya van 2 de esta serie con demasiada distancia. Tampoco en las novelas de este casi tipo. Casi 10 años. Sí, es mucho. Entonces, pues la perspectiva es que haya una tercera. Como has dicho, pues no vamos a contar el final, pero el protagonista, el inspector Dolores Morales, queda en una situación bastante comprometida, en un callejón sin salida, y eso es un verdadero desafío, sacarlo de allí para que pueda continuar vivo como personaje en una tercera novela de esta saga, ¿no? Yo creo que sí, será pronto. Y más aún viviendo en Nicaragua, sí, porque podría continuar viviendo en otros lados. Más aún Rambo le propone que se vayan a vivir a los Unites. Que se vayan de mojados, ¿no? Sí, pero él está regresando a Nicaragua en la novela, es decir, se está volviéndose a meter en Nicaragua a pesar de todo lo que le ha ocurrido. Entonces, pues será en Nicaragua donde continúe esta saga. Sergio, ¿cómo surge la idea del inspector? Porque me imagino que tendría en mente, igual de Doña Sofía y de otros, ¿habrá tenido en mente algún personaje o son una mezcla de personas que usted conoció en el principio de la revolución? Bueno, aquí hay una mezcla de personajes que yo conocí, sí, por mi experiencia en la propia revolución. Generalmente cuando a mí me preguntan ¿quién me dejó el paso por el poder, por la política? Digo, bueno, nada, es distancias burocráticas, el poder se vuelve un ejercicio mecánico, pero la verdad es que le deja a uno personajes. La revolución, no solo el ejercicio del gobierno, sino la revolución como un fenómeno que involucra a tanta gente, ¿no? Y yo conocí a muchos antiguos guerrilleros como el inspector Dolores Morales, que quedaron lisiados, que perdieron una pierna, un brazo, un ojo, otros que murieron, por supuesto. Y de esta experiencia
sale para mí la necesidad narrativa de escribir a un personaje que viniendo de la guerrilla, con unos ideales que nunca se realizaron, porque se realizaron a medias en aquel tiempo y después se echaron a perder, tiene esta nostalgia de este tiempo pasado, digamos una nostalgia ética. Y en el nuevo mundo que se le presenta, él se siente perdido, sin norte, y responde con el cinismo, con el humor negro, sigue ejerciendo el oficio de policía, porque a él le tocó ser policía. En la primera novela le toca, En el cielo viera por mí, investigar un caso de narcotráfico. Ahora le toca investigar un secuestro, pero las circunstancias políticas y sociales ya cambiaron en el país y él sigue allí con su misma nostalgia por lo que pudo haber sido y no fue, como dice Rubén Darío, ¿no? Entonces este es el personaje, un personaje entrañable para mí y quienes lo rodean, ¿no? Porque está doña Sofía, que es su asistenta, ella era afanadora, como decimos en Nicaragua, limpiaba la oficina de la policía, pero ella de repente se metía a opinar y sus opiniones eran acertadas, una mujer muy sagaz. Y el inspector Morales a regañadientes. Y que honestamente se preocupaba por el inspector Morales. Sí. Estaba más pendiente ella del inspector Morales que el inspector Morales de sí mismo. Él tiene que reconocer su sagacidad, su inteligencia para los casos, empieza a reconocer sus opiniones y se le vuelve imprescindible. Y en esta segunda novela también, cuando él es echado de la policía por honesto, abre esta oficina de investigaciones en un centro comercial de segunda en Managua, comienza a investigar casos menores de adulterio y le pagan por tomar fotos de pareja furtiva, de alguien que anda averiguando si la mujer le es infiel, y ella está ahí con él, ¿no? En esa oficina, se vuelve experta en computación, después se vuelve hacker. Entonces esta es la pareja, ¿no? de investigadores que tienen que entrar en este nuevo desafío, que es un desafío de otro tipo. Holmes y Watson nicaragüenses. Bueno, siempre hay una pareja entre los investigadores, siempre hay una pareja. La pareja anterior estaba formada por el inspector Morales y Lord Dixon, que era su otro policía que muere en la primera novela. Pero sigue siendo un personaje en esta segunda novela. Sí, yo encontré la novela de la manera de reincorporarlo en esta segunda novela. Es una especie del ¿cómo se llama? El doctor Merengue. El doctor Merengue, sí, me acuerdo de ese personaje del doctor Merengue, o Pepe Grillo, ¿no? De Pinocho, que está ahí hablándole a la conciencia y se desdobla como el doctor Merengue. Sí, lástima que ya nunca volví a ver ninguna tira del doctor Merengue. Pero es una tira cómica, el de... Sí, yo lo leía, a mí me encantaba. Es que era Argentina. El otro yo del doctor Merengue. El otro yo del doctor Merengue. Sí. Entonces aquí Lord Dixon se había convertido en el otro yo del inspector Morales. Entonces, como esta novela, como bien dijiste, se publicó hace 8 años. 10. Hace 10, 8 años, entonces... Porque es del 2008 y estamos en el 2018. En el 2018, sí, el tiempo avanza más rápido de lo que uno quiere o piensa, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue establecer abrir la novela con una página de Wikipedia, abierta bajo el nombre de Dolores Morales, donde yo cuento su historia, quién es, qué hizo en la novela anterior, para poder conectar al lector con él. En lugar de antecedentes y prólogo, es esta entrada en Wikipedia. Esa, que está colgada también, se puede encontrar en Wikipedia esa, qué interesante. Esa página, sí. O sea, si googleo, yo no me puse a buscar. Encuentra si en esa misma dirección. Me aparece... Te aparece Dolores Morales, sí. Sí, es la entrada de la novela para poderla conectar con la otra, sí. Esa es la mecánica de la relación, ¿no? Sergio, ya ahora regresando al comentario del principio, y pues bueno, para que no pequemos de hacer un spoiler aquí, de anunciar más de lo que debemos la novela, porque si es una novela de detectives, el objetivo es que uno vaya, conforme va leyendo la novela junto con el investigador, descubriendo el misterio, ¿no? Entonces, pues hay que tener uno mucho cuidado para no arruinar precisamente al lector futuro, sí. el misterio. Entonces, yo quisiera a que comentáramos, suelo yo leer su columna quincenal
Y me llamó mucho la atención la que, por cierto, me encantó, donde hablaba usted de Delia Fiallo y hablaba de las telenovelas y hacían algo que me parece muy interesante, pues al fin exitosas han sido todas ellas, como también lo fue Corín Tellado y otras, claro, que recuerdo que en alguna oportunidad también escribió sobre la novela Rosa de Corín Tellado. Entonces me llamó mucho la atención los comentarios que hacía y cómo han sido ellas ya cuestionando lo cursi, el extremo, pero cómo han sabido plantear casos que han atrapado a muchísimas personas. Entonces yo le quería comentar, olvidé que quería que me lo tuvieran a la mano para leerle algún par de las cosas que me llamó la atención, pero algunos dirían, aquí tenemos el Premio Cervantes de 2017, ni más ni menos que Sergio Ramírez. El Premio Cervantes, para quienes no lo conozcan, es el equivalente para el mundo hispano al Premio Nobel de Literatura. Entonces, en las letras hispánicas más allá del Cervantes ya no se puede ir. Sin embargo, está hablando de estas que son vistas como escritoras menores por muchos. ¿Por qué, Sergio? Yo lo que creo es que no hay géneros deleznables, no hay géneros despreciables en la narración, en la literatura. Durante mucho tiempo Alejandro Dumas fue un escritor deleznable. Decían, bueno, Alejandro Dumas es un escritorzuelo de segunda que tiene una fábrica, se decía, tiene segundones que le ayudan a escribir las novelas, una especie como de taller escritores de fantasmas. Escritura. Y sin embargo hoy en día en las listas de los grandes libros de la historia de la humanidad está El Conde de Montecristo. Y eso, antes de que lo reconociera la crítica, yo me había metido por dentro del Conde de Montecristo y yo había aprendido muchísimo de la mecánica de escribir, es decir, del suspenso, de cómo Alejandro Dumas va llevando de la mano al lector en el misterio, este asunto de la venganza que está tan bien desarrollado. Y todas las fuentes de la novela clásica de aventuras parten de allí, ¿no? El prisionero que parece que no tiene salida y de repente se encuentra un anciano que le da los secretos donde está escondido un tesoro, sale aparentando que está muerto, metido en un ataúd, lo lanzan al mar, llega a la isla, rescata el tesoro. Eso me parece que es fantástico, ¿no? Es decir, como saga narrativa. Entonces, yo no me avergüenzo de decir, bueno, ¿dónde aprendió? ¿Cuáles fueron los primeros libros que leyó? No, yo los primeros libros no los leí, los oí en las radionovelas. Porque yo, Sandokan, el Vengador Errante de Emilio Salgari, o La Isla del Tesoro de Stevenson, eran libros que yo los oía narrar y me enamoraba de las voces, del misterio de las voces que había detrás de esas voces, quiénes eran esos endriagos que estaban en la cabina de la grabación de estas novelas, cómo eran sus rostros verdaderos, porque las voces encarnaban todo. Y luego fui un devoto lector de historietas cómicas. El sentido de la aventura yo lo adquirí en las historietas cómicas. Luego en el cine, yo fui operador de cine a los 12 años porque mi tío era dueño del cine del pueblo y el cine mexicano fue para mí un enorme entrenamiento melodramático, obviamente, el melodrama en vivo y a todo color. Y entonces yo soy un hijo de la mitad del siglo, porque esos eran los medios de comunicación. Yo lo cuento allí, que en mi artículo, que yo iba por la media calle en el pueblo, yo iba escuchando El Derecho de Nacer sin interrupción porque estaba puesto en todas las radios del pueblo, y eso en toda América Latina, todo el mundo, millones escuchaban El Derecho de Nacer. Entonces estos eran escritores exitosos. ¿Por qué? Porque conocían la mecánica de introducir a la gente dentro de la narración. Esta señora Delia Fiallo, sus novelas fueron vistas en más de 125 países. Es decir, esto es envidiable, ¿no? Para cualquiera llegar a tantos hogares, en tantos lugares. Y esa novela Cristal puede ser muy cursi, pero enamora a la gente, porque sabe contarla. Ella sabe contar, es decir, no es Mario Vargas Llosa, no es Flaubert, pero sabe contar.
Eso no hay ninguna duda y por eso tiene tantos oyentes. Y eso es lo que yo me refiero en mi artículo. Este legendario Felipe Cañé, que escribió 300 novelas, todas exitosas. O Corín Tellado, que Mario Vargas Llosa precisamente la entrevistó a Corín Tellado en su casa y habló con ella sobre este asunto del arte de escribir. Y son personas que asumen su oficio con mucha dignidad. Sí, eso me gusta mucho también. ¿Cambia en algo la vida de un escritor? Porque yo lo veo igual que siempre, una persona agradable con la cual uno puede conversar de tantas cosas que a uno le encantan. Por ejemplo, cuando mencionaba El Conde de Montecristo, fue esa la primera novela que yo leí, y la leí siendo niña en versión de adultos. Porque mi mamá ni cuenta se daba las cosas que yo le metía al súper cuando me pasaba. Y yo con 8 o 9 años amaba leer. Entonces vi nunca se me va a olvidar, de este grueso, este libro con una pasta dura hermosa. Y dije, yo quiero ese libro. Y me lo llevé y mamá, está bueno, vamos, llevemos tu libro. Y me llevé el libro. Estuve del viernes en la noche hasta el domingo leyendo sin parar, y mis papás asustados de que qué me estaba pasando, pero no podía yo dejar de leer El Conde de Montecristo. Entonces para mí es la primera novela de adultos que yo leí. Entonces me encantó y entiendo esa fascinación. Pero regresando otra vez al punto, esta comodidad de poder conversar con alguien que me imagino que después de esto, pues alguien lo va a nominar para el Nobel de Literatura, probablemente, ¿no? Hasta se ríe. Porque ya después del Cervantes, en las letras hispanas, pueden haber otros, pero ya tiene el Cervantes. ¿Qué significa el Cervantes en la vida de Sergio Ramírez? La vida cambia porque, no sé, el premio trae muchas ocupaciones. Desde noviembre que yo recibí el anuncio del premio, pues tuve que contestar una avalancha de entrevistas, de mensajes de felicitación, y entonces un día yo me empecé a dedicarme a contestar uno por uno los mensajes. Eso de que uno reciba una respuesta que ha puesto con mucho cariño, un mensaje de felicitación, y sepa que lo escribió otra persona, me parece horrible. Yo lo hice personalmente, todos los mensajes, eran bastantes mensajes. Luego contesté todas las entrevistas de prensa que me llamaban, sin excepción. Yo creo que uno no tiene por qué cambiar como persona cuando recibe una distinción de este tipo. Quiero decir, como dice la canción, que a uno lo encuentren en el lugar de siempre, con la misma ciudad y con la misma gente, ¿no? ¿Por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué uno tiene que establecer barreras entre uno y la gente y sentirse que está en otro plano? Yo creo que los premios son estímulos que uno recibe, pero para seguir escribiendo, no para otra cosa, no para declararse don premio, ¿no? Y quedarse ahí parado al lado del camino, ¿no? Me parece que es la manera de asumirlo, ¿no? Que yo tengo, ¿no? Y bueno, nos quedan un par de minutos para terminar, pero en el par de minutos que nos quedan, Sergio, ¿en qué otros proyectos está trabajando? Ponerme a escribir. Eso es lo que estoy ansiando, ¿no? Volver a mi rutina de escribir. Este es un año extraordinario, tengo más viajes de los que yo quisiera, porque además del premio está de por medio el libro que hay que promover, voy a presentarlo todavía en Quito, en Guayaquil, en Bogotá, en El Salvador, en San José. Luego ya, después del premio, ya vendrá otro programa de presentaciones. Pero lo que yo quiero es volver a mi mesa de escritura y decidir qué es lo que voy a hacer. Todavía tengo distintas opciones, no he podido decidir, pero que voy a seguir escribiendo sin duda. Lo peor que le podría ocurrir a alguien es que un premio lo quite de escribir, ¿no? Sí, sería lo peor, al contrario. Como bien dijo Sergio, tiene que ser un aliciente para seguir haciéndolo. Para seguir empujando la carreta hacia adelante. Sí, yo creo que cuando uno es escritor y se siente escritor, pues, y quiere ser escritor, pues no hay plazo. Uno va adelante hasta el final, ¿no? Y bueno, Sergio. Muchas gracias, Marta Yolanda. Siempre es una alegría encontrarte y hablar contigo.
El gusto es mío, Sergio, como siempre. Y bueno, Sergio, muchísimas gracias. No se me vaya todavía, porque yo sí, efectivamente, cuando le dije lo de que quiero que me dedique el libro, claro, o sea, sí. Eso es real, porque si no, Claro, imaginen ahora, ya me voy a poner aquí, Premio Cervantes 2010. No. Sea feliz, pero muy feliz. Yo despidí, no me despido todavía. Marta Yolanda Díaz Durán. Cuídense muchísimo y por favor, quédense con nosotros. Ya regresamos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y aquellos que nos están viendo en Facebook Live, en YouTube, en libertopolis.com, se habrán dado cuenta que tengo el gran gusto de que me acompañe ya don Paco Pérez de Antón, para que terminemos con broche de oro los programas de esta semana que nos han hecho sentir orgullosos a Jorge y a mí, dando la batalla de las ideas. Así que qué gusto poder compartir con don Paco y que conversemos acerca de dos de sus libros que han sido exitosísimos, como yo diría que todos los libros de don Paco, algunos más controversiales que otros, amigos, pero que consideramos que deben de ser leídos, particularmente para aquellos que queremos aclararnos las ideas y queremos conocer los hechos tal cual fueron, como es el caso de Cisma Sangriento, que es inevitable que lo menciones. Le comentaba yo a un Paco que hace unas semanas estábamos en una discusión, en un seminario de profesores en la universidad donde yo doy clases, y tuvimos, Luisfi y yo, aparentemente luego me entendí que tuvimos la audacia de recomendar que dentro del contexto de lo que estábamos mencionando, leer el libro de don Paco de Cisma Sangriento. Y qué sorpresa, don Paco, que brinca uno de los profesores auxiliares en esa discusión. Y casi que nos manda al infierno a Luis y a mí. Menos mal que no creemos en el infierno. Solo por habernos atrevido a sugerir que leyéramos y discutiéramos su libro. ¿Qué le parece, don Paco? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Marta Yolanda. Yo me siento muy agradecido por esta nueva invitación, por estar una vez más contigo, tener una plática tan agradable como las que siempre tenemos aquí. Te doy las gracias de todo corazón. No me extraña que sucedan estas cosas. No es el primero que hace esta tontería. Pero, en fin, los teólogos están reñidos con la historia. Los teólogos no están en la realidad, no están en el mundo. Y entonces cualquier hecho real que venga a rectificar sus formas de pensar, pues resulta que eres poco menos que un condenado a las llamas eternas. Así que no me extraña. Pero sí te voy a decir una cosa: por mucho que digan este tipo de personajes, el libro ha tenido una difusión increíble. Yo nunca pensé que fuera a tener esta divulgación, esta difusión que ha tenido. Ha tenido ya 4 ediciones y muy pronto probablemente entrará en la 5ª en un año, lo cual para un libro en Guatemala es casi un milagro. Pero me parece excelente, y ojalá que se edite y se edite y se edite y se edite y que se continúe editando, pero más importante, que lo lean, don Paco. Pero hoy vamos a hablar de otro que también genera cierta discusión en algunos ambientes yo considero que es de gente resentida, porque también es cierto que vamos a hablar de una historia que usted cuenta, su historia como parte de la fundación de Pollo Campero, en Memorial de Cocinas y Batallas, que le agradezco muchísimo a nuestra querida amiga Mariel Carmen de Ola. Y de una vez tengo aquí la nueva edición, Memorial de Cocinas y Batallas, y como para que no sea más controversial, incluyen hasta una caja de Pollo Campero. Y digo controversial para algunos, ¿no? Y hoy que estamos celebrando la edición en paperback, ¿no? Edición de bolsillo. Edición de bolsillo de Memorial de Cocinas y Batallas, que es, yo recuerdo uno de los primeros libros que yo leí de don Paco cuando fue publicado ¿cuándo es la primera edición? Creo que tiene 15 años o 16 años.
probablemente el que leí primero suyo de los libros que no son de ficción, el de la empresa. La libre empresa. La libre empresa, correcto. Y luego El gato en la sacristía y luego el Memorial de Cocinas y Batallas, que hoy estamos celebrando junto con uno de mis preferidos, que son los chapinismos en el Quijote, que estamos celebrando que son nuevamente editados. Los correcto, dos libros han sido don editados. Paco. Los dos corresponden a dos etapas muy diferentes de mi vida. La vida como empresario y la vida como escritor. Respecto al memorial, sí te quiero decir que no hay controversia, por la sencilla razón de que este libro comprende los primeros 15 años de Pollo Campero, es decir, es su etapa fundacional. Y si ha tenido éxito es por el carácter de empresarialidad que tiene el libro, que ha sido utilizado en muchas universidades, en las escuelas de negocios, etcétera, no para mostrar a los jóvenes cómo se administra una empresa, sino fundamentalmente los problemas que tiene fundar una empresa familiar y desarrollarla. El drama de las empresas familiares, cómo se financian, los errores que uno comete, las dificultades, etcétera. Y fundamentalmente el propósito del libro, que es desmitificar el origen de Pollo Campero. Pues mucha gente cree que nació perfecto y completo y es todo lo contrario. La empresa nació con muchísimos errores, muchísimas dificultades, pero que merced al trabajo, a la perseverancia y al estudio, logró salir adelante. Yo entiendo que es un recuerdo y un recuento de cómo realmente se fundó una de las empresas más exitosas que han habido en Guatemala, al extremo que antes de que en Estados Unidos se encontraran restaurantes de pollo campero, recuerdo que la gente en los aviones llevaba su caja de pollo campero. Tan chapín es el pollo campero. Tan guatemalteco como tú. Tan guatemalteco como tú, exacto. Es un lema que hicimos en esa etapa, en ese periodo, ¿no? Sí, efectivamente, es la segunda cadena de pollo frito más antigua del mundo. Parece una exageración decirlo, pero es así. La más antigua es Kentucky Fried Chicken. Y si tú examinas ahora las cadenas que hay en Estados Unidos, por ejemplo, una muy famosa que se llama Church's y otra que se llama Popeye, esas son todavía más jóvenes que Campero. Ese es el timbre de gloria que tiene Guatemala, haber desarrollado una cadena de pollo frito que es la segunda más antigua del mundo y de las más exitosas, claro. Pero claro, fundación de la cual usted fue parte. Claro, no, yo fundé Pollo Campero. Yo desarrollé todo. Desarrollé el restaurante, la fórmula, los sistemas, los controles, el desarrollo en dos países fundamentalmente, Guatemala y El Salvador, hasta 1984. A partir de 1984, cuando yo dejo el mundo de los negocios y me dedico a lo que me había gustado siempre, que era la literatura, en ese momento toma la dirección Juan José Gutiérrez. Y Juan José Gutiérrez la transforma la cadena, que ya tenía entonces 25 restaurantes, en una operación sensacional, que hoy tiene casi 400 restaurantes en 3 continentes, pero fundamentalmente es en América Latina donde se desarrolla y tiene un éxito extraordinario, porque quizá es el terreno que mejor conocemos. Y él logró llevar la cadena a esta posición, que es un verdadero orgullo para Guatemala. Don Paco, ¿cuál es la controversia que se genera en algunos círculos en lo que respecta a lo que es simplemente una memoria de don Paco cuando fue empresario? ¿Me explico? Sí, sencillamente yo empiezo a planear esto en el año 69. Yo era avicultor, también era porcicultor. Y en el año 69 pensé que la mejor forma de vender el pollo era dándole un valor agregado, e instaló un carromato, una venta ambulante, enfrente del Cine Trébol, y ahí empiezo a vender pollo frito. Cuando me di cuenta de que tenía algo, que eso tenía algo, entonces dedico otro año a investigar y a ver cómo se podía freír pollo en volumen. Pero un pollo que gustara pollo frito que gustara a los guatemaltecos, porque los guatemaltecos ya venían comiendo pollo frito, aunque muy poco, porque solo había 2 restaurantes de pollo frito entonces en Guatemala. Se llamaba Pollos Caporal y eso es todo. Yo no entiendo francamente la controversia, y como podrás comprender, a mi edad ese es un aire que me viene del norte.
Me importa muy poco. Yo sé lo que hice, yo sé quién soy, lo que pude hacer al respecto, y al crear un sello, al crear una marca y un producto como ese, pues podrás imaginarte que yo me siento tremendamente orgulloso de haberlo hecho, y que esos 15 años se tradujeran en esa enorme corporación que es hoy Pollo Campero, ¿no? Yo no entiendo nada de eso, y lo que me da más que nada es risa, ¿no? Porque la gente que critica esas cosas no está ni medianamente informada de cómo se hace una empresa. Es muy fácil criticar desde fuera y todo lo demás, pero los sudores que pasamos fueron enormes, las dificultades también. Nos destruyeron en un momento 7 camperos, la guerrilla nos destruyó, le prendió fuego y los deshizo. Aún así, yo cerré la cadena 2 semanas y aún así volví a reconstruirla. De manera que eso es lo que yo sé, y lo sé porque estuve ahí, y porque lo hice, y porque lo diseñé, y porque lo desarrollé. De manera que yo esas cosas pues no las entiendo. Me cuesta mucho entender que haya personas que jamás han entrado en el mundo de la empresarialidad y no saben que esa empresa se inició con un capital de 2.000 quetzales. Punto. Don Paco, como vamos a hablar de 2 libros, pasemos al otro libro que estamos celebrando, que nuevamente fue editado, que es Los chapinismos en el Quijote. Sí. Adelante, don Paco. Bueno, Los chapinismos del Quijote es como te decía antes, creo que es el segundo libro. El primer libro que escribí fue precisamente eso, El gato en la sacristía. El gato en la sacristía pues tenía un propósito, y era mostrar que la Iglesia Católica había traicionado la tradición católica, la tradición cristiana, con un tema central que era el de la propiedad privada. Habían defendido siempre la propiedad privada, y con el Vaticano II la convierten prácticamente en una institución que puede ser manipulada por los gobiernos a su antojo. Eso empezó a crear en mí una duda muy grande, y con los conocimientos escasos que tenía todavía de latín y de otras cosas, me fui a los libros originales y efectivamente descubrí eso. Es lo mismo que está pasando hoy con el Papa, que hoy condena la pena de muerte, cuando la Iglesia Católica ha defendido siempre la pena de muerte, y hoy sale en la prensa. En fin, es una contradicción de la Iglesia Católica y de su doctrina social, de la cual presume tanto, pero siempre ha defendido la Iglesia Católica la pena de muerte. En el catecismo anterior la defendía. El catecismo anterior no es tan viejo, es de cosa de 10 o 15 años. Ahora saca un catecismo nuevo y dice que no, que eso es muy malo y muy feo y todo lo demás, ¿no? Y el segundo libro con el que empiezo ya a adentrarme en la literatura son Los chapinismos del Quijote. Son una serie de giros, de expresiones, de locuciones, de frases hechas, etcétera, que usamos en Guatemala todos los días y que usa el guatemalteco, pero que no se usan ya, por ejemplo, en España ni en otros países donde se habla español. Y a mí me sorprendió haber encontrado eso en el lenguaje hablado, y a mí me sonaba eso, y era sencillamente porque de niño pues a nosotros nos hacían en el instituto leer el Quijote todos los días, y nos hacían glosas del Quijote. Hubo un momento que se produjo el clic y descubrí que efectivamente estas expresiones estaban en el Quijote, pero que se habían vuelto arcaísmos, se habían vuelto arcaicas, expresiones arcaicas, fuera de Guatemala, ¿no? Entonces se me ocurrió eso, revisar otra vez el Quijote, encontrar esas expresiones que estaban ahí, y escribí este libro, que es una serie que yo llamo de glosas informales. Es decir, quiero pedir a estas palabras su origen y su historia, y contárselas a los guatemaltecos en glosas muy breves, lo más divertidas posibles, lo más entretenidas posibles, con un propósito final, que es reforzar la identidad del guatemalteco. La identidad viene muy dada por el idioma, y los idiomas pues tienen sus particularidades en cada país que se hablan, ¿no? Estas son particularidades de Guatemala, y el libro pues ha tenido también muchísima difusión, tanto que 15 o 16 años después todavía se usa en los colegios y se usa en universidades y en los cursos de literatura y de lengua española como una glosa que cuenta la historia de las palabras, cómo se originaron en esas palabras y por qué se usan como las usamos. ¿Cuáles de esas expresiones usamos todavía? Comenzando por el hecho de que si queremos conocer el origen
del Chapín, también encontramos hasta un Chapín, entiendo yo, en el Quijote. Sí, el origen esa es la primera glosa de todas en el libro. La glosa se llama chapines y gachupines. Los gachupines, como sabes, es la expresión con que nos suelen llamar a los españoles en una México. Expresión despectiva. Es despectiva y tal, ¿no? Las dos palabras están muy vinculadas, realmente están unidas. La palabra chapín el chapín era un zapato que utilizaba la gente de posibles, de gente de dinero. Estaba hecha de corcho, sobre todo las señoras, fundamentalmente las señoras, y que elevaba la estatura de las mujeres. Zapatos de tacón. Era un zapato de tacón de corcho como el que se usa hoy todavía, que muchas señoras lo puedes ver por ahí, por la calle. Pero entonces el corcho pues no estaba tan prensado como ahora, y hacía mucho ruido, chirriaba, y luego tenía en la base madera. Al caminar por las piedras de Antigua y tal, o de otros sitios, hacía chap, chap, chap. De manera que viene de una onomatopeya. El chap, chap no solamente se convierte en chapín, sino en chapetón. Chapetón, los que pronunciamos la C todavía. Y en Guatemala se llaman chapetones aquellos que tienen este defecto a la hora de hablar. De tal manera que los centroamericanos, o las provincias centroamericanas, que eran muy dependientes de Guatemala, de la Capitanía General, que tenían que seguir sus reglas, sus normas, que desde aquí se regulaba el comercio y eso no les gustaba mucho, no se sentían bien con ello, empezaron a llamar a los guatemaltecos, los empezaron a llamar chapines, es decir, zapatos. Eran los señoritos, los bombi bands de Centroamérica, ¿no? Entonces empezó como una expresión despectiva. Estos chapines, ¿verdad? Con la independencia, ese resentimiento se acentuó entre guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, ticos, nicaragüenses, etcétera. Pero en lugar de despreciarlo o de apartarlo de su cultura, los guatemaltecos adoptaron la palabra chapín como un timbre de orgullo. Y a partir de ahí, pues los guatemaltecos de la capital se empezaron a llamar chapines, y hoy por extensión se llaman chapines a todos los guatemaltecos, y además a mucho orgullo. Ese es el primer chapinismo que explico en el libro, y que desde luego está en el Quijote. Pero hay muchísimas otras expresiones, desde, por ejemplo, no sé, el origen del fiambre, la expresión ay Dios, que lo explico con diversa musicalidad, porque en Guatemala usamos el ay Dios con muy distintas músicas y muy diferentes situaciones. Que cantamos al hablar, dicen algunos, sí, en otros países. En el caso del ay Dios hay 3 o 4 cantaditos en la que la misma palabra, al aplicarle distinta musicalidad o distinto cantadito, significa cosas muy distintas. El ay Dios, ¿verdad? Hay un ay Dios ladino, hay un ay Dios indígena, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, darle a alguien una buena jabonada, eso también está en el Quijote, etcétera. Hay más de 60 chapinismos glosados o, por ejemplo, el hecho de cuál es el origen de la chirimía y por qué solo hay chirimías en Guatemala, etcétera. De manera que quiere ser un libro entretenido, quiere ser un libro divertido, y quiere ser un libro que sirva para eso, para reforzar la identidad. Lo interesante, don Paco, es que, como bien lo menciona usted, son expresiones del Quijote que son comunes en Guatemala, a pesar de que la mayoría de los guatemaltecos, me atrevo a asegurar, de que no han leído el Quijote. ¿Por qué? Bueno, el Quijote es difícil de leer, es como la Biblia, necesita interpretación y necesita al lado, pues siempre expertos. Los expertos de la Biblia pues son los teólogos, los predicadores, los evangélicos y los clérigos y demás, ¿verdad? Ellos dan su explicación. Por eso estas glosas son informales, quiero decir que no son necesariamente académicas, ni el libro es un diccionario, sino que es un libro para pasar un buen rato. Eso es lo que pretende ser. No entiendo, porque yo pienso que es todo lo contrario. Y cuando yo hablo del Quijote y cuando he tenido la oportunidad de comentarlo al aire, lo que les digo a las personas que hay que leerlo, por supuesto, ir por historia, porque al final el Quijote es una recopilación de historias, no solo de las aventuras o desventuras que le suceden a Alfonso Quijanos y a Sancho Panza, sino también las historias que ellos van conociendo en su viaje. Entonces, si lo vemos de esa manera, yo considero que
al menos yo pienso que no es un libro difícil de leer y no necesitamos nadie que nos lo interprete, sino lo que tenemos que tener es la gana de divertirnos, de entretenernos, porque pienso que si algo cumple Cervantes, don Paco, es aquel consejo que yo recuerdo usted me dio hace años en una de las primeras entrevistas, una de las primeras conversaciones que tuve con usted. Si uno quiere tener éxito al escribir, uno tiene que aprender a entretener. Sí, y el Quijote es entretenido. Sí. Lo que ocurre es que el lenguaje del Quijote es el del siglo XVI. Pero parece que los guatemaltecos todavía utilizamos el lenguaje del siglo XVI. Una parte, no. Yo diría que el lenguaje... el español de Guatemala es perfectamente claro y esa es la ventaja que tenemos los que hablamos español, los 600 millones de personas que hablamos español, que podemos viajar sin diccionario desde el Río Grande, la frontera de México con Estados Unidos, hasta la Patagonia, sin diccionario. Esa es la gran ventaja. Lo que pasa es que cada país pues tiene sus particularidades. Pero en este caso concreto lo que sucedió fue que las grandes corrientes de comercio desde el siglo XVI, cuando se habla el español que usa Cervantes en el Quijote, no pasa por Guatemala. Se desvía hacia Panamá, hacia el virreinato del Perú, o se desvía hacia México, por Veracruz, hacia el virreinato de México, y el país, Guatemala, queda aislado. Entonces, sigue hablando el español del siglo XVI durante mucho tiempo, y muchas de esas expresiones se quedan en Guatemala y no se usan en otros lugares. Y esas expresiones, que están en el Quijote, son las que he intentado glosar en el libro. Ancina es, don Paco Pérez de Antón, Ancina es. Ancina es. Bueno, antes de que nos despidamos, dice Patricia García Salas Aparicio, excelente programa. Yo leí el libro Pollo Campero por mi hijo, lo llevó a la casa por tarea de la universidad. A partir de ese libro me encantan sus obras y he leído la mayoría de sus libros, y agrega que se le felicita y gracias por esos libros que nos hacen viajar a otras épocas, conocer pensamientos de otros autores y por las grandes enseñanzas en la historia de nuestro país. Gracias, don Paco. Y bueno, muchas gracias a ella. Y bueno, pues estamos ya llegando al final del programa. Walter Fer Flores dice, pregunto, la palabra que usa seguido M.Y., que es, ahí está, Ancina es, chapinismo del Quijote, preguntan. He escuchado... Es español antiguo. Sí, claro, yo he escuchado eso muchas veces. En vez de decir así es Ancina es. Ancina es. Sí, sí. No, tenía ratos de no decirlo. Eso quiere decir que Walter Fer Flores tiene ratos de escucharme. Pero sí en tono de broma. Me encanta la musicalidad. Ancina es, sí, que tiene esa forma de decir así es, entendiendo que obviamente ya es una expresión en desuso, o sea, ya no es de uso común, aunque en Guatemala sigue siendo en muchos pueblos del interior, particularmente del oriente, tengo yo entendido, que siguen utilizando mucho el Ancina es. Sí, probablemente. Quizá en oriente es donde se conservó más el español antiguo. Bueno, yo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Don Paco, antes de que terminemos, ¿algo más que quiera compartir con nuestros oyentes? Pues fundamentalmente agradecer a los lectores que dediquen tiempo a las cositas que escribo y que escribo para Guatemala y para los guatemaltecos, con lo cual disfruto muchísimo y que forma parte desde hace ya bastantes años de mi vida como escritor. Como siempre, para mí es un gran gusto compartir con usted, y antes de despedirnos de los oyentes, les quiero recordar que los esperan de 6 a 8 de la noche Gloria Álvarez y José Fernando Orellana Huer en Liberviernes, y que yo estoy de regreso el próximo lunes al mediodía en todo pulmón. Quiero desearles que tengan un feliz fin de semana. Por favor, descansen, cuídense muchísimo y por favor, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.